Buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos a una lectura bíblica más de nuestra acostumbrada lectura bíblica diaria. Y les quiero invitar a que me acompañen al capítulo 6 del libro de Josué. Estamos viendo un evento histórico de cómo fue la destrucción de Jericó y cómo Dios utilizó a Josué para llegar a conquistar este pueblo. Así que acompáñenme. Hoy vamos a estar leyendo solamente un capítulo del libro de Josué, el capítulo 6, y en este capítulo tenemos muchas cosas interesantes y sobre todo tenemos lo que fue un evento que, por supuesto, nos hace mucho que pensar cómo pueden unas murallas creadas para proteger una nación. Esta nación, este lugar, esta ciudad, Jericó, estaba acorralada por el pueblo de Israel y tenían tanto miedo que nadie entraba ni salía de Jericó para que no se fuese a filtrar una entrada y de ahí puedan atacar a Jericó. Entonces tenían tanto miedo porque habían escuchado todo lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel, de dónde los había sacado y todo lo que habían conquistado, que tenían mucho temor de salir o entrar del lugar. Estaban, se puede decir de mejor manera, estaban encerrados para no sufrir lo que terminaron definitivamente sufriendo a causa de el pueblo de Israel. Así que vamos a leer el capítulo 6 y recordando que hay una familia, la familia de Rahab, que no fue tocada porque esa fue la promesa que le hicieron los espías. Si ellos le permitían a los espías que Josué había enviado en los capítulos anteriores a revisar cómo estaba el pueblo, cómo estaban organizados, ellos les prometían que al conquistar la tierra no iban a destruirla a ella ni a su familia. Ese fue el acuerdo y ese fue un acuerdo cumplido porque definitivamente Dios le entregó a Israel lo que le había prometido. Así que vamos al capítulo 6 y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Dice así: Jericó estaba muy bien cerrada por miedo a los israelitas. Nadie salía ni entraba. Pero el Señor dijo a Josué: Mira, he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus valientes guerreros. Ustedes marcharán alrededor de la ciudad, todos los hombres de guerra rodeando la ciudad una vez. Así lo harás por 6 días. 7 sacerdotes llevarán 7 trompetas de cuerno de carnero. Delante de él, arca. Al 7º día ustedes marcharán alrededor de la ciudad 7 veces, y los sacerdotes tocarán las trompetas. Y sucederá que cuando toquen un sonido prolongado con el cuerno de carnero, y ustedes oigan el sonido de la trompeta, todo el pueblo gritará a gran voz, y la muralla de la ciudad se vendrá abajo. Entonces el pueblo subirá, cada hombre derecho hacia adelante. Josué, hijo de Num, llamó a los sacerdotes y les dijo: Tomen el arca del pacto y que 7 sacerdotes lleven 7 trompetas de cuerno de carnero delante del arca del Señor. Entonces dijo al pueblo: Pasen y marchen alrededor de la ciudad, y que los hombres armados vayan delante del arca del Señor. Después que Josué había hablado al pueblo, los 7 sacerdotes que llevaban los 7 trompetas de cuerno de carnero delante del Señor se adelantaron y tocaron las trompetas, y el arca del pacto del Señor los seguía. Los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las trompetas, y la retaguardia iba detrás del arca, mientras ellos continuaban tocando las trompetas. Pero Josué dio órdenes al pueblo: no gritarán ni dejarán oír su voz.
ni saldrá palabra de su boca, hasta el día que yo les diga. Griten, entonces gritarán. Así hizo que el arca del Señor fuera alrededor de la ciudad, rodeándola una vez. Entonces volvieron al campamento y pasaron la noche en el campamento. Josué se levantó muy de mañana y los sacerdotes tomaron el arca del Señor. Los 7 sacerdotes, llevando las 7 trompetas de cuerno de carnero, iban delante del arca del Señor, andando continuamente y tocando las trompetas. Los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba detrás del arca del Señor, mientras ellos seguían tocando las trompetas. Así que el segundo día marcharon una vez alrededor de la ciudad y volvieron al campamento. Así lo hicieron por 7 días. Entonces el séptimo día se levantaron temprano al despuntar el día y marcharon alrededor de la ciudad de la misma manera, pero 7 veces. Solo aquel día marcharon 7 veces alrededor de la ciudad. A la séptima vez, cuando los sacerdotes tocaron las trompetas, Josué dijo al pueblo: griten, pues el Señor les ha entregado la ciudad. La ciudad será dedicada al anatema. Ella y todo lo que hay en ella pertenece al Señor. Solo Rahab, la ramera, y todos los que están en su casa vivirán, porque ella escondió a los mensajeros que enviamos. Pero ustedes tengan mucho cuidado en cuanto a las cosas dedicadas al anatema. No sea que las codicien y, tomando de las cosas del anatema, hagan maldito el campamento de Israel y traigan desgracia sobre él. Toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro están consagrados al Señor. Entrarán en el tesoro del Señor. Entonces el pueblo gritó a los sacerdotes y los sacerdotes tocaron las trompetas, y sucedió que cuando el pueblo oyó el sonido de la trompeta, el pueblo gritó a gran voz, y la muralla se vino abajo. El pueblo subió a la ciudad, cada hombre derecho hacia adelante, y tomaron la ciudad. Destruyeron por completo al filo de espada todo lo que había en la ciudad, hombres y mujeres, hombres, jóvenes y ancianos, bueyes, ovejas y asnos. Pero Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra: entren en la casa de la ramera y saquen de allí a la mujer y todo lo que posea, tal como se lo juraron. Entraron pues los jóvenes espías y sacaron a Rahab, y a su padre y a su madre y a sus hermanos, y a todo lo que poseía. También sacaron a todos sus parientes y los colocaron fuera del campamento de Israel. Entonces prendieron fuego a la ciudad y a todo lo que en ella había. Solo pusieron en el tesoro de la casa del Señor la plata, el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Pero Josué dejó vivir a Rahab la ramera, a la casa de su padre, y a todo lo que ella tenía. Ella ha habitado en medio de Israel hasta hoy, porque escondió a los mensajeros a quienes Josué había enviado a reconocer a Jericó. Entonces Josué les hizo un juramento en aquel tiempo y les dijo: maldito sea delante del Señor el hombre que se levante y reedifique esta ciudad de Jericó. Con la pérdida de su primogénito echará su cimiento, y con la pérdida de su hijo menor colocará sus puertas. El Señor estaba con Josué y su fama se extendió por toda la tierra. Ustedes se pueden imaginar cómo pueden pensar las demás naciones acerca de este Dios que asombrosamente, y un milagro de estos milagros asombrosos y raros, en donde Dios le da una ciudad completa y que unas murallas se caigan simplemente por el grito del pueblo del Señor. Y por supuesto hay muchos significados, muchos simbolismos en cuanto a la numerología que se utiliza y todo esto. Pero lo que es cierto es que Dios se mostró que estaba con Josué, que no era que Moisés tenía poderes extraordinarios, que él se merecía, que él era, sino que Dios, cuando decide tomar un pueblo y poseerlo y llevarlo y preservarlo y llevarlo al lugar que Él les promete, Él lo cumple. Y aquí nosotros podemos entender que no se trata de los hombres, ni siquiera se trata de Josué, ni de Moisés, ni de Sansón, se trata del Señor, que es todopoderoso para hacer cualquier cosa por medio de los hombres que Él elige. Y esto nos quita un poco ese pensamiento que lamentablemente muchos, sobre todo en Latinoamérica, se utiliza, ese pensamiento del líder supremo que logra hazañas, del pastor, digamos, intocable, que Dios le habla solamente a él. No, es Dios el que se encarga de hacer las cosas.
Y por eso todo esto se cumple perfectamente en Cristo. Y la obra de Cristo no está tan enfocada en los milagros que Él hizo, sino en el milagro que Él hizo, que fue su muerte y su resurrección. Y de ahí ese es el centro de todo el resto de lo que importa, de lo que tiene que ver con la obra de la redención, la muerte y la resurrección de Él. Eso es lo más importante, eso es lo que tenemos que enfocarnos, en lo que tenemos que meditar, lo que tenemos que pensar, en la obra salvífica del Señor. Y todas estas cosas apuntan a Cristo. Todo esto sigue apuntando a Cristo. Y qué maravilloso, porque ya vimos una cristofanía, que fue una aparición de Cristo antes de que Él se encarnara. Lo vimos en el capítulo 5 de Josué, y ahora en el capítulo 6 vemos a Josué teniendo el control de esta ciudad que el mismo Dios le había entregado. Esto es maravilloso y esto es increíble. Ustedes, si quieren ver de esto lo que estoy hablando, en el capítulo 5, versículo 13, ahí vemos el capitán del ejército del Señor, que fue, y lo podemos hablar en un video específicamente de qué se trata una cristofanía, cómo sucede, por qué el Señor lo hace, por qué lo hizo y cómo se presentó a Josué, mostrándose que no se trataba de Josué, sino que se trataba del mismo Cristo que tuvo una aparición antes de su encarnación. Y aquí, por supuesto, también entendemos la preexistencia de Cristo, que esto es bien importante señalar, porque hay mucha gente confundida y piensa que Cristo nació y obviamente nació a través de la Virgen María, pero ya Cristo existía. Cristo lo que hizo fue encarnarse y venir al mundo para rescatarnos a todos de nuestros pecados. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Espero que nos veamos mañana a las 7 de la mañana. No he podido hacer live, tengo algún problema con la configuración que no he podido resolver, pero espero poderla resolver hoy y mañana estar conectado a las 7 de la mañana por el mismo canal. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Nos vemos mañana. Bye bye.